Buenas noches, bienvenidos. Continuamos con el estudio del libro La deidad, el cosmos y el hombre de Geoffrey Farten. Seguimos con el capítulo 6, elementos y elementales. Comentábamos la clase pasada que los elementos, como nos los explica el texto y como lo estudiamos en teosofía, no se refieren simplemente a los elementos químicos o los elementos físicos que conocemos en la ciencia moderna y lo que nos muestra la tabla periódica, sino que el término va más allá de ese significado. Es algo más esotérico, algo más profundo que está vinculado a la constitución de la naturaleza y, por supuesto, del ser humano. Son principios fundamentales, primordiales y estados de materia que subyacen a todas las manifestaciones del universo. O sea que son las 7 fuerzas o los 7 estados de la materia en el plano cósmico correspondientes a los 7 principios de Doppler. Cada elemento tiene un aspecto espiritual, un aspecto psíquico y un aspecto físico. También hablábamos de los elementales, decíamos que son centros de fuerza o energía que animan y que dan forma a los reinos de la naturaleza. Se les considera la base de materia de la materia, de la forma y de los planos de existencia, desde el más sutil hasta el más físico. También hablábamos aquí en este capítulo sobre Fohat, que es el vínculo entre la mente divina y la sustancia cósmica, es decir, entre la ideación y la materia. Ideación como Mahat, como mente universal, concibe a través de Mula Prakriti, que es quien ofrece el sustrato, la materia, y Fohat es el que ejecuta, el que conecta, el que dinamiza. Entonces Fohat no crea las ideas, Fohat no es conciencia, sino que es la fuerza que traduce la idea en forma. Es la energía consciente que traduce la ideación divina en leyes físicas. Y por supuesto no es una fuerza ciega, sino que está dirigida por inteligencias cósmicas que nosotros la denominamos Dhyan Chohat. O sea, es la actividad energética del universo. Toda la fuerza y todas las energías están relacionadas con él en sus diversos niveles. Tiene un movimiento circular, rotatorio en espiral. Eso lo comentamos toda la sesión pasada. El comentario sobre las operaciones de Fohat y de sus hijos hermanos continúa en otro pasaje en donde se dice que, comienza la cita que dice: los 7 hermanos representan y personifican, sin embargo, a las 7 formas del magnetismo cósmico, denominado en ocultismo práctico los 7 radicales, cuya progenie cooperativa y activa es, entre otras energías, la electricidad, el magnetismo, el sonido, la luz, el calor, la cohesión, etc. Los 7 hijos hermanos son principios cósmicos, conscientes, son centros de actividad inteligentes, no son dioses personales. Eso es importante que lo tengamos claro, que no son dioses personales. Blavatsky, como nos dice aquí, los asocia con el magnetismo. Y no solamente implica el fenómeno físico, sino la capacidad universal de atraer, de repeler, de organizar y de poner en relación la sustancia. Los 7 radicales son las 7 modalidades fundamentales de la fuerza una cuando comienza a diferenciarse en el cosmos. No son fuerzas todavía físicas como nosotros la podemos entender, son potencialidades causales, son principios dinámicos de organización, son 7 direcciones primarias de esa voluntad cósmica. Entonces son 7 modos fundamentales de Fohat, 7 corrientes primarias, 7 radicales, que es cómo opera Fohat diferenciadamente la manifestación. Estas 7 formas en que puede mostrarse, primero tenemos el movimiento, que es antes que la luz, o antes que el calor, que el sonido, y él es el movimiento el que va a romper la homogeneidad del espacio-materia y va a surgir las polaridades positivo-negativo, activo-pasivo, espíritu-materia.
Sin movimiento no hay manifestación. Ese es el impulso primario. Como el segundo radical tenemos la luz, que por supuesto no se refiere a la luz física solamente, sino también a la luz nouménica, o sea, que es la portadora de conciencia y portadora de información. Es memoria, es registro, es discernimiento. El tercero, el sonido, es FOHAD como vibración creadora. El sonido precede a la forma. Es el pensamiento como vibración ordenadora, porque es pensamiento y también es palabra que crea formas. Luego tenemos la electricidad, que es la corriente vital, la polaridad psíquica, el dinamismo ideativo, es el deseo, es la energía. El magnetismo, el siguiente radical, es FOHAD estableciendo relaciones, estableciendo afinidades y repulsiones. Es vida, es circulación. La cohesión es FOHAD como poder que mantiene unidas las formas. Sin la cohesión, pues la materia se disgregaría, así que está relacionado con la afinidad, con el karma, es lo que nos da forma, estructura. El siguiente, el calor, el último, el número 7, calor, es la manifestación física, pero también es el aspecto transformador de FOHAD, es metabolismo, es cambio, es alquimia. Estas son fuerzas que no cambian. La esencia siempre va a ser la misma. Lo que hace es diferenciarse cuando pasa de un plano a otro. Cambia la forma en que esa conciencia se percibe y la sustancia en la que está actuando, o sea, el plano donde se está manifestando, pero la fuerza es solo una. La electricidad también sería FOAD, ¿no? ¿O no? Sí, 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 o sea, todos estos 7 es la manera Ujú. en que Foja se está manifestando, Ah, ok, ok, diferenciadamente, como ok. opera Foja, Gracias. pero también sí. Ujú. Ujú, Ok, gracias. sí. La ciencia oculta las define a todas ellas, o sea, los 7 radicales, esas 7 fuerzas, como efectos supersensibles en su comportamiento oculto y como fenómenos objetivos en el mundo de los sentidos. Los primeros requieren de facultades anormales para percibirlos. Los segundos, nuestros sentidos físicos ordinarios. Todos ellos pertenecen y son emanaciones de cualidades espirituales aún más supersensibles, no personificadas, pero pertenecientes a causas reales y conscientes. El intentar dar una descripción de tales entidades sería totalmente inútil. El lector debe tener en mente que, de acuerdo a nuestra enseñanza, que considera este universo fenoménico como una gran ilusión, lo más cerca que esté un cuerpo de la sustancia desconocida, lo más se aproximará a la realidad al estar lo más alejado de este mundo de Maya. Por lo tanto, aunque la constitución molecular de sus cuerpos no es deducible de sus manifestaciones en este plano de conciencia, sin embargo, ellos, desde el punto de vista del adepto ocultista, poseen una estructura objetiva definida, aunque no material, en el universo relativamente noumenal, opuesto al fenoménico. Ok, entonces nos está hablando aquí el texto de una doble lectura de la realidad. Una accesible, como nos dice aquí, con poderes que describe aquí anormales, que serían facultades psíquicas, facultades espirituales desarrolladas, o sea, clarividencia, percepción astral, conciencia búdica, aunque sea incipiente, y la otra, que es la que estamos, en la que estamos la mayoría de todos nosotros y de la que somos conscientes, que es el mundo de los sentidos físicos. Entonces, las mismas fuerzas que aparecen como electricidad, como calor, como luz, como vibración sonora, como cohesión molecular, etcétera, son estados de conciencia, relaciones de afinidad, principios organizadores.
una misma realidad tiene estos dos planos de percepción, lo numérico y lo fenoménico. Entonces, lo numérico va arriba, lo fenoménico va abajo. Lo que en el plano físico llamamos fuerzas, en los planos metafísicos es conciencia también actuando según la ley. Cuando nos habla de este universo fenoménico, que es una gran ilusión, aquí está, cuando es que el universo fenoménico como una gran ilusión, no nos está diciendo que sea inexistente, sino que es una realidad que no es la última, que es algo relativo, condicionado, transitorio, existe solo en relación con la conciencia que lo está percibiendo. Entonces, Maya no es solamente ilusión, sino que va más allá, es apariencia. Aquello que parece ser independiente, pero que realmente no lo es. Todo lo que es fenoménico es real en su propio plano de existencia, pero es irreal desde el punto de vista de los planos superiores o desde el punto de vista, hablando de lo máximo, desde Atma para Brahma. En cuanto a la sustancia desconocida, no es materia, no es espíritu, no es energía, no es conciencia, no es algo que nosotros podamos concebir con nuestras limitaciones intelectuales y con nuestras limitaciones mentales. La sustancia desconocida es la raíz de la manifestación, pues una abstracción bien difícil de comprender y de entender. Y cuando nos habla de que un vehículo o cuerpo está más cerca de la sustancia desconocida, aquí dice que lo que más se aproxima, cuando nos habla que un cuerpo, un vehículo, una persona, etcétera, está más cerca de esta sustancia desconocida, es cuando está menos diferenciado. O sea, cuando está menos condicionado por la forma, cuando está menos sujeto al tiempo, al espacio, como nosotros lo conocemos en 3 dimensiones. Y aquí es importante también aclarar que lo más espiritual no es necesariamente lo más etéreo, sino lo menos separado del origen indiferenciado, porque a veces vemos entidades que no son físicas, que tienen otras condiciones etéreas y asumimos que son espirituales, o sea, no es en paralelo, no quiere decir que algo no sea físico, sea algo espiritual. Los hombres de ciencia pueden denominarlos fuerza o fuerzas generadas por la materia o modo de su movimiento si así lo quieren. El ocultismo ve en esos efectos fuerzas elementales y en las causas directas que los producen trabajadores divinos inteligentes. La íntima conexión de estos elementales, guiados por la infalible mano de los regidores, podríamos llamarlas sus correlaciones con los elementos de la materia pura, resultan en nuestros fenómenos terrestres, tales como la luz, el calor, el magnetismo, etcétera, etcétera. Y eso nos lo dice la doctrina secreta en el tomo 1. Más adelante, en el comentario, la señora Blavatsky explica que todas las así llamadas fuerzas de la naturaleza, la electricidad, el magnetismo, la luz, el calor, etcétera, en su constitución fundamental, no son modos de movimiento de partículas materiales, sino los aspectos diferenciados del movimiento universal 1, tal como por ejemplo se hace que aparezcan los colores del espectro cuando la luz blanca, que los contiene a todos, se pasa a través de un prisma. El comentario da por ello una gran imagen comprensiva de los procesos internos del cosmos. Todas las diferenciaciones en la naturaleza
ya sean de energía o de sustancia, están vivas, ya que son diferenciaciones de la vida una, manifestada como una multiplicidad de vidas con su variedad de propiedades y poderes de acuerdo a su nivel de desarrollo evolutivo. Las más bajas son elementales, las superiores regentes. Cada clase con una inteligencia de acuerdo a su grado, teniendo cada una su vehículo, su base o medio de expresión, el cual es en sí mismo una manifestación del alma. Entonces, existe solo un, existe solo un movimiento primordial, que es eterno, consciente, que es vivo, que no es mecánico, sino que es vital, que es cósmico, y ese movimiento es una expresión directa de la vida una. Así que no es que hay muchas energías independientes, sino que es una sola energía viviente que se va a manifestar de múltiples formas. Entonces, la multiplicidad es aparente, pero no es en esencia. La vida una se va a manifestar y se expresa como una multiplicidad de vidas, cada una con propiedades y con poderes distintos, según nos dice aquí su desarrollo evolutivo, en una escala, por supuesto, jerárquica. El texto nos está hablando aquí de los elementales, que son los agentes de ejecución, los agentes de construcción. Ellos no eligen. Y tenemos la jerarquía superior, o sea, los regentes, que son, en este caso, los Dian Chohan, que son los que guían, los que dirigen y los que ordenan todos los procesos naturales. Ellos dirigen, pero no intervienen caprichosamente, ellos sostienen el orden, no lo crean tampoco arbitrariamente, porque operan según la ley y mediante estas huestes inferiores, o sea, los elementales. Y entre esos extremos, el reino más bajo a nivel evolutivo que nos habla Blavatsky, que serían los elementales, y el superior, que serían los Dianchohanes, entre ellos dos hay una cadena ininterrumpida de conciencias, de jerarquías y de reinos. Es una sola corriente de vida conciencia que se manifiesta en diferentes grados. Retomemos nuevamente en recordar que la diferencia no es de esencia, sino en grados de conciencia, en nivel de autopercepción, en niveles de capacidad de actuar según la ley. La analogía sería que en el ser humano, en cada uno de nosotros, ocurre lo mismo. Nosotros tenemos pensamientos conscientes a través de la mente, tenemos impulsos automáticos a través del sistema nervioso y tenemos el efecto de todo eso, que son las funciones celulares, que son los elementales trabajando en el cuerpo, porque nosotros no le ordenamos a cada célula qué hacer. Cada célula que compone nuestro organismo sabe qué hacer, pero la conciencia rige el conjunto en general. Así es como un Dian Chohan no manda al elemental, sino que lo armoniza. Es que en esta última parte me gustaría que tocáramos esta parte, si es paralela la conciencia de la autopercepción. No, la conciencia de la autopercepción la asumimos nosotros ya cuando tenemos la conciencia individualizada, cuando tenemos la mente. Antes de eso no hay una autopercepción. Ok, ok. Está, sí, está como principio, porque desde el tercer logos para abajo todo es sectenario, pero no está activo. A nosotros los humanos desde finales de la tercera raza se nos activó y desde entonces que podemos autopercibir. Era haciendo un poquito enlace con lo que habíamos hablado también la semana pasada, sabiendo que estas fuerzas, energías, poderes, ¿verdad? Poderes, fuerzas y energías tienen una gradación
Y hablábamos también la semana pasada que esos regentes o esos Dian-Chohan, que cada uno va a manejar a cada uno a su nivel, esas fuerzas, esas energías, esos poderes, son especializados. Era lo que hablamos la semana pasada, que uno no se mete en el trabajo del otro. Los encargados, y en este caso también los elementales, los encargados de manejar esas fuerzas del calor o del movimiento, del sonido, se encargan solamente de ellos, ¿no? Entonces ahí nos lleva a la conclusión, ¿no? De esa inteligencia, no solo como una inteligencia rectora y directora, sino especializada. Entonces nos muestra muy claro el sentido de la evolución. Cada uno a medida que la fuerza va subiendo en su escala de jerárquica, ¿verdad? Esa jerarquía está mucho más evolucionada que las inferiores. Entonces, lo importante que me pareció también de este punto es cómo se armoniza todo eso que hemos visto o que venimos viendo de Fohat y sus hijos o sus hermanos, que son estas manifestaciones fenoménicas de esos poderes y de esa fuerza, cómo se relacionan con los elementales y cómo se relacionan con los Dian-Chohan y los diferentes planos de la naturaleza. O sea, es decir, todo es un mundo jerárquico. Entonces, lo bonito que se ve, bueno, es enlazar y entender que al final, como nos dice aquí, todo proviene de una sola fuente. Ajá. Tú hablaste de especialización. Pero nosotros también como seres evolucionantes nos tenemos que especializarnos, ¿verdad? Es correcto. No? Sí, Bueno, sí, es correcto. ¿sí? Sí, Ok, sí. gracias. Fíjate que el siguiente paso, por decir, el siguiente paso del humano común es llegar a ser un adepto, un bodhisattva a un Buda. Entonces, ese también es el proceso evolutivo y especializado porque cada uno cumple una función diferente. O inclusive los chelas no siempre son del mismo grado o de la misma, cada uno va tomando la especialización, ¿verdad? Se ha dado poca información acerca de los 3 reinos elementales que preceden al mineral. Sin embargo, en diferentes ocasiones, la señora Blavatsky dio ciertos hechos interesantes acerca de los elementales en conversaciones con Josh, un miembro fundador de la Sociedad Teosófica. Estas conversaciones fueron publicadas originalmente en The Path, una revista comenzada por Josh en 1886. En una ocasión ella le dijo que haría que un elemental particular produjese un sonido de campana de acuerdo a sus instrucciones precisas, lo cual éste hizo en efecto unos días más tarde. Platicando con Josh acerca de los elementales, Blavatsky le dio alguna información adicional. Este no tiene una forma particular, pero es más como una masa de aire giratoria. Sin embargo, al mismo tiempo, es totalmente definida, como sabes, por lo que ha hecho. Hay algunas clases con sus propias formas. La división general en ígnea, aérea, terrestre y acuosa es bastante correcta, pero no cubre a todas las clases. No hay ninguna cosa que ocurra a nuestro alrededor, no importa lo que sea, que no ataña a los elementales, porque ellos constituyen una parte necesaria de la naturaleza, tan importante como la corriente nerviosa en nuestro cuerpo. Sí, en las tormentas debes verlos cómo se mueven de acá para allá. ¿No recuerdas lo que me dijiste acerca de esta dama que los vio cambiar y moverse de un lado a otro en la ópera? Esto se debió a sus tendencias y a la idea general que subyace en la ópera. Esto nos lo dice William Josh, era de la ópera de Tristán. En este caso, como Isolda es irlandesa, la idea en que se basa hizo que surgiera una clase de elementales peculiares a esa isla y a sus tradiciones. Irlanda, George, sí que es un lugar raro.
Está repleta de una clase única de elementales y por Júpiter, verlos como hasta han migrado en un gran número. A veces, totalmente por accidente, uno despierta algún sistema antiguo, digamos, el de Egipto. Esa es la explicación de ese peculiar ruido astral que dijiste te recordaba cuando se agitaba un sistro. Era realmente objetivo. Pero mi querido amigo, ¿crees que te daría una patente para un extractor de elementales? Todavía no. Y eso nos lo dice los Collective Writings de Blavatsky en la edición número 10. Los elementales son la vida psíquica de la naturaleza. Son modelados también por el pensamiento, por la emoción, por la tradición y por el ambiente. Ellos no piensan como nosotros, pero sí responden. No son seres que tengan una intención moral, sino que son corrientes vivas. Y cuando nos habla aquí que en las tormentas se les puede ver cómo se mueven de allá para acá, es porque se dice que cuando hay tormentas, ahí se debilitan los velos entre los diferentes planos. Entonces, esa es una explicación que se nos da de por qué a algunas personas se les hace más fácil verlos en las tormentas. Los elementales pueden amplificar las pasiones, las obsesiones y los desequilibrios. Por eso, quien juega o intenta utilizar esa fuerza termina más bien siendo jugado por ellas. Y como nos dice aquí el texto también, toda manifestación física tiene su clase de elementales que la vigila. Toda cosa organizada en este mundo, visible o invisible, tiene un elemento que les es apropiado. Entonces, los elementales construyen las formas, ellos transmiten energía y ejecutan automáticamente las leyes de la naturaleza. Así que todo fenómeno físico o psíquico se realiza a través de ellos. Nosotros dejamos patrones vibratorios en el plano astral, en forma de ritmo, de símbolos, de sonidos, de rituales. Entonces, si alguien por sensibilidad, por estudio o simplemente por accidente reproduce una vibración afín, pues está reactivando esas corrientes elementales antiguas y provoca fenómenos objetivos en el plano astral. Y es lo que nos habla aquí del ejemplo de lo que pasa en Egipto. Ay, ahora ya no me acuerdo de los y los elementales de Irlanda. Es un ejemplo de por qué eso sucede. Entonces, la persona, el observador, no crea, pero sí se sintoniza. Ve formas astrales temporales, elementales, que son modelados por una idea dominante, o sea, por un egregor. Entonces, esos elementales se agrupan según tradiciones, según creencias y siguen esa vibración humana. Y esas manifestaciones, esas vibraciones persisten aunque la persona se retire, aunque la persona ya no esté pensando en eso, ya eso quedó allí en la luz astral. Y puede ser percibido por varias personas que estén sintonizadas con esa vibración o que simplemente sean sensibles, llámele que sean clarividentes, etcétera, porque tiene una causa energética real en el plano astral. Es real aunque sea sutil, aunque nosotros no lo veamos. Y también tiene una coherencia energética, o sea, produce un efecto ambiental, no solamente mental, porque es percibido por más de una persona. No es que centra la atención en una sola, sino que muchas personas pueden ver esa situación, ese fenómeno, que por supuesto no debemos confundirlo con alguna alucinación subjetiva, que es una proyección mental que tiene cada uno. Hay rituales que enseguida llaman a esos elementales. Hay algunos que por lo menos al encender un incienso, un tipo específico de incienso, llama a un tipo de elemental.
O cuando entramos a algún sitio, las personas sensibles de repente hasta pueden oler a un incienso cuando no hay ninguno. Pueden ver alguna silueta imprecisa, como una proyección mental. Pueden tener de repente sensaciones térmicas, o sea, les dio frío, les dio calor. Eso le pasa a algunas personas sensitivas en santuarios, en iglesia o hasta en campos de batalla, en sitios donde hay sensaciones fuertes, donde hay dolor. Y eso no depende de quién entra en el lugar. Son formas de pensamiento que están acumuladas, que están ahí, son elementales que están ligados a un ritual, a una tradición, etcétera. Entonces, aquí creo que lo más importante es que ver que el discípulo, el adepto, una persona con un alto grado de estado mental, de una conciencia alta, observa, comprende y purifica, pero no invoca, no explota ni busca dominar a los elementales. Y comentar algo que me llamó la atención, esto de que Isolda, o sea, en la ópera de Wagner, es irlandesa, ¿verdad? No, yo no he escuchado, pero no he visto la ópera, jamás. Entonces me llamó la atención porque resulta que Blavatsky también dice, o no sé si fue Blavatsky, la verdad, ahora lo dudo. Alguien dijo que las personas de Irlanda y de Escocia en su gran mayoría tienen el segundo ojo que le llaman, o el tercer ojo despierto, y por eso a veces ven cosas que otras personas no ven. Por ejemplo, aquí yo sé de una persona que aquí hay una época que le llaman los vientos de Santana, no sé por qué tiene ese nombre, pero son vientos muy fuertes, casi huracanados en algunos sitios. Y, y sé por lo que cuenta una persona que ella siempre le gustaban mucho los vientos de Santana, escuchar el sonido y todo eso. Y una vez, parada en la ventana de su cuarto, ella estaba escuchando y de pronto vio a un elemental del aire y el elemental la miró, y ella se quedó así como extasiada. Y después preguntó a alguien y le dijeron que era un elemental del aire. Entonces, como dice ella allí, que a veces los velos se quitan cuando hay ciertas cosas, ¿no? ¿No es eso lo que quiere decir? Que como que se descorre el velo un poquito y personas sensitivas o así, pues alcanzan a ver algo, aunque no sean clarividentes ni nada de eso, pero tienen alguna afinidad también con el elemento, creo yo, ¿no? O sea, esa persona estaba afín con el elemento aire. Y lo mismo puede pasar con una persona con el elemento agua. Pienso que así puede ser, ¿no? Sí, yo creo también que es así. Y cuando el clima está turbulento, pues eso, se debilitan los velos. Eso, claro, cuando está turbulento, y en ese caso es que aquí los vientos de Santana, que se les llama así, no sé por qué le dirán así, pero son fuertísimos, es casi como un huracán y eso los árboles se mueven y eso, bueno, tremendo. Aunque esto fue referido en una vena ligera, la información dada es válida. Primero, los elementales están en todas partes, tras bambalinas, por así decirlo. En segundo lugar, ellos afectan directamente lo que ocurre en el mundo. Y en tercer lugar, están sujetos a la voluntad de uno que tenga el conocimiento y el poder necesario. En los primeros números de Pat se presentaron conversaciones semejantes en formas de diálogo entre un estudiante y un sabio. Aquí encontramos una buena cantidad de información adicional acerca de los elementales, demasiada para reproducirla aquí, por lo que solo damos unos cuantos extractos para mostrar algunas de las ramificaciones detalladas del tema. Y nos dice, según Blavatsky, los Collecting Writing en la edición número 9, cada persona tiene a su alrededor un fluido, o plano, o esfera, o energía, como quiera que desees llamarlos,
en el que constantemente se encuentran elementales que comparten su naturaleza. Esto es, ellos tienen el matiz de su color y tienen impreso su carácter. Hay numerosas clases de estos. Algunos hombres tienen muchos de una clase o de todas, o muchos de unas y pocos de otras. Y todo aquello que haya sido vestido por tu persona está conectado con tus elementales. En cuanto al carácter moral de los elementales, ellos no tienen ninguno. En sí mismos son incolores, excepto algunas clases. Y por así decirlo, meramente asumen el tinte de la persona que los usa. Y esto nos lo dice Blavatsky en los Collecting Graph de la edición igual, número 9. En respuesta a la pregunta de si los elementales son seres, el sabio respondió que no es fácil transmitirte la idea de la constitución de los elementales. Estrictamente hablando, ellos no lo son, porque la palabra elementales ha sido usada en referencia a una de sus clases que no tienen un ser como el que tienen los mortales. Preferiría adoptar los términos usados en los libros hindúes. Muchas cosas bien conocidas de ellos no pueden ponerse en el lenguaje ordinario. Y el estudiante le hace otra pregunta. Se refiere al hecho de que son capaces de actuar en la cuarta dimensión del espacio. Y el sabio le contesta. En cierta medida, sí. Toma el hecho de amarrar muchos nudos en una cuerda sin fin, una cosa frecuentemente realizada en las sesiones espiritistas. Esto es posible para el que conoce más de 3 dimensiones del espacio. Ningún ser tridimensional puede hacer esto. Y tal como tú entiendes la materia, es imposible para ti concebir cómo un semejante nudo puede amarrarse o cómo puede hacerse pasar un anillo sólido a través de la materia de otro sólido. Estas cosas pueden hacerse por elementales. Y nos lo dice Blavatsky en la Collecting Graph en la edición número 9. Ok. Recordemos que el aura es una emanación magnética de prana en combinación con mana y con buddhi. Eso nos lo dice Blavatsky también en los Collecting Writers. O sea, que es una individualización de Jiva y que perdura en el hombre a pesar de los cambios de estado, a pesar de los cambios de plano. Entonces, esa aura es el estado vibratorio que rodea y que penetra a las personas, a cada uno de nosotros. Y los elementales son atraídos y mantenidos cerca de nosotros por afinidad vibratoria. Entonces, si nosotros tenemos ira, pues ¿qué vamos a atraer? Elementales bruscos, elementales cortantes. Si nosotros tenemos devoción, ¿qué tipo de elementales vamos a atraer? Elementales suaves, elementales ascendentes. Si existe sensualidad, pues vamos a atraer elementales densos, pegajosos. Si nosotros estamos en un estado de serenidad, de paz, de tranquilidad, pues vamos a atraer elementales claros, estables, y así con cada emoción y con cada pensamiento. Entonces, los elementales son el eco vivo del carácter. Cada estado psíquico le va a imprimir un color astral en el aura. Entonces, no es que el elemental, como nos dice por aquí, tiene el color, porque no tienen color, sino que ellos toman ese color de nuestra propia aura. Por eso es que el aura se enturbia o se aclara. Eso nos dicen las personas clarividentes que pueden verla. Como nos dice aquí también, todo lo que haya sido vestido por esa persona, o sea, la ropa, los objetos personales, o sea, las joyas, relojes, collares, zarcillos, incluso los espacios habitados quedan impregnados por los elementales del dueño. Todo. Entonces nosotros vivimos rodeados por la propia creación psíquica.
Entonces, es importante conocer toda esta información porque esos elementales van a reforzar los hábitos, porque ellos mantienen reacciones automáticas, hacen que ese pasado vuelva. Por eso nosotros no debemos luchar contra ellos, sino que cambiar la causa, elevar la vibración, cambiar el pensamiento, cambiar la emoción. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los elementales se van a disgregar, no les vamos a dar más alimento, no les vamos a dar más energía. Entonces, no es que nosotros vamos a expulsar los elementales, no los vamos a quitar, no. Simplemente les vamos a quitar el alimento, les vamos a quitar la energía. Por supuesto, a los de baja vibración, a los que no nos conviene en nuestro camino espiritual. Al cambiar nosotros la vida interior, pues va a cambiar el entorno invisible. Nosotros la mayoría de las veces no somos víctimas de fuerzas ocultas. Somos arquitectos inconscientes de todo lo que nos sucede. No se debe intentar limpiar el aura. No se debe intentar, si no conocemos, mandar luz, ordenar a los elementales, porque eso refuerza el plano inferior si nosotros no estamos ética, moralmente y con conocimientos adecuados para poder trabajar con los elementales. Es muy delicado. Sofía, por eso siempre se nos enseña, antes que cualquier técnica, o sea, antes de poder trabajar con elementales, lo primero que tiene que haber es pureza. Pureza siempre antes de poder. Comprensión antes de control. Hace ratito, Carolina, me mencionabas lo de las dimensiones espaciales. Estamos en la tercera. ¿También las dimensiones son 7? Sí. Ah. Bueno, una matriz de 7. 7 que a su vez se divide en 7 y así hasta 343. Ay. Así, Bueno, eso así, yo no lo había oído. sí, porque así como nosotros estamos ahorita en el plano físico, con 7 gradaciones, podríamos decir, desde tierra, agua, sólido, éter, etcétera, etcétera, etcétera. Y después ahí tenemos 7 subdivisiones más y 7 más, y así es una matriz hasta la 340. Esa es la matriz que se nos habla de 7. Uh-huh. Y cuando estamos meditando, ¿cuál sería el tipo de elementales que se acercan en la meditación? Las meditaciones son algo bien delicado. La gente lo toma muy a la ligera. Incluso hay muchos que recomiendan meditaciones grupales, escuchamos una meditación por YouTube, vamos a un sitio y alguien nos guía. En ese caso es complicado porque si nosotros nos estamos dejando guiar por alguien en una meditación, primero no sabemos qué estado mental tiene esa persona, cuál es la intención, cuál es la voluntad de esa persona. Si esa persona tiene una buena intención, de repente sí la tiene, pero no tiene el conocimiento, inconscientemente no tiene, porque nosotros no podemos ofrecer algo que no tenemos. Si yo no tengo un control o un conocimiento, no puedo ofrecer algo si yo no lo he. Maestros siempre nos hablan de cuidado con todas esas cosas. Las meditaciones deberían ser personales. Entonces, si nosotros nos vamos a concentrar en un objeto interno, el que sea que use cada quien para su propia meditación, si es algo, por supuesto, de alto nivel, pues vas a traer elementales de alto nivel que van a reforzar o potenciar esas cosas buenas que tú estás pensando, que tú estás sintiendo. Pasa mucho también en algunas meditaciones que vienen algunos distractores. Hay algunas personas que dicen que no meditan si no tienen algún efecto, o sea, no ven una luz, no escuchan un sonido. Eso realmente son distractores porque no te están dejando concentrar en el objeto interno en el que tú estás buscando concentrarte. Que la meditación no es dejar la mente en blanco. Eso es peligroso también, porque cuando dejamos la mente en blanco estamos dejando la puerta abierta para que cualquier cosa venga y estamos siendo vulnerables, susceptibles. Entonces, no solamente en la meditación, en cualquier cosa, ¿qué tipo de elementales estamos llamando? Muy importante lo que dice, ¿qué tipo de energía estamos llamando? Cuando tenemos algún pensamiento eso de ira o algo, entonces eso lo que viene son cosas feas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer enseguida?
A veces no son ni de nosotros, medio nosotros pensamos algo y enseguida viene algo, pensamientos, cosas feas que te llegan, y tú dices, esto no es mío, sino que simplemente bajaste un poquito de vibración, llegaste a algún pensamiento o alguna emoción fea y enseguida te recarga. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Potenciarlo, y vas llamando más, y de repente en otra ocasión te pasa lo mismo y es como que la gota que va a derramar el vaso de agua. Entonces, por una tontería, explotas. Eso es lo que nosotros tenemos que autoexaminar, evaluar. ¿Qué tipo de elementales estamos llamando? Y lo más importante es no tratar de manipularlo, evocarlo, llamarlo. Bueno, y en cuanto a las meditaciones, eso es muy particular, es muy personal, pero siempre que nosotros nos entonemos con pensamientos de amor, de luz, de armonía, pues siempre es bueno lo que vamos a traer. Cuando alguien está intentando entrar en un estado meditativo, de concentración, de contemplación, los elementales que van a estar a su alrededor van a ser los que siempre están con él, porque van a depender de su estado mental. Si es una persona que tiene un estado mental muy elevado, como tú dijiste, es una persona tranquila, de buenos sentimientos, pues bueno, sus elementales lo están acompañando. En cambio, si es una persona que intenta meditar, intenta concentrarse, ¿verdad? Y es una persona que vive todo el tiempo amargada, con rabia, peleando, una persona con un estado, como llaman, de vibración baja, pues los elementales que le van a acompañar son esos. Entender que porque una persona se siente a meditar, no va a elevar sus estados mentales. Los estados mentales se van mejorando día a día con trabajos de diferentes tipos. La meditación es uno de ellos. Ayuda a controlar esa mente, esos deseos cámicos, ayuda, lógicamente, pero detrás de eso hay un mundo más grande de trabajo que el ser humano tiene que realizar, como tú dijiste y siempre lo recalcamos, trabajar las virtudes, la moralidad, la ética, respeto, o sea, todo lo que son necesarias virtudes. Entonces, lógicamente, va a depender del estado mental en que esa persona esté operando. Entonces, el trabajo es, y es lo que se nos llaman en todos estos estudios, lo que llamamos eso, purificarnos, elevarnos, desprendernos de esas ataduras materiales, de tratar de desprendernos poco a poco de ese ego que hace tanto daño, de egoísmo, de todo el lastre de cosas que nos impiden avanzar. Entonces, a medida que ese trabajo se haga, ahí sí estaremos rodeados de elementales, en este caso, de altas vibraciones elementales que nos van a ayudar en ese proceso y que quizás no nos van a estorbar, porque muchas veces esos elementales bajos, cuando hay un proceso de meditación, lo que hacen es estorbar. Y por eso también que se nos dice que esos estados meditativos, esos estados contemplativos o simplemente estados de concentración, según lo que cada uno pueda hacer, sus 5 minutos, 10 minutos, media hora, lo que cada uno pueda, el que puede, extenderlo a las 24 horas del día, porque ¿qué hacemos si nos sentamos y pensamos todas cosas maravillosas por 5 minutos? Y después las 23 horas y 55 minutos son un desastre. Entonces hay que tener una coherencia y como dice Daniel, es un trabajo en conjunto de meditación o concentración, de estudio, de servicio, de purificación de vehículos inferiores, de promover virtudes, etc. Es un compendio de cosas. No es fácil, pero por supuesto que se puede porque los maestros nos han mostrado el camino. Pero con mucha responsabilidad es difícil, es un esfuerzo personal, pero sí se puede. Aquí es pertinente referirnos a algunos comentarios hechos en la doctrina secreta sobre el tema de las dimensiones del espacio. Nos trae una cita del tomo 1 de la doctrina secreta y dice: vale la pena señalar el verdadero significado de la cierta pero incompleta intuición que ha sugerido el uso de la expresión moderna, la cuarta dimensión del espacio. Para empezar, es de poca importancia, desde luego, el absurdo superficial de suponer que el espacio mismo sea medible en cualquier dirección. La frase familiar solo puede ser una abreviación de la forma completa, la cuarta dimensión de la materia en el espacio. Pero es una frase poco feliz aún expresada así,
Porque es perfectamente cierto que el progreso de la evolución podría estar destinado a introducirnos a nuevas características de la materia. Aquellas con las que ya estamos familiarizados son realmente más numerosas que las 3 dimensiones. Mientras tanto, la expresión es mucho más incorrecta que incluso la conocida frase de la salida o la puesta del sol. Volviendo a la conversación entre el estudiante y el sabio, el primero pregunta si los elementales son todos de una sola clase, a lo cual el sabio responde. Y esta respuesta está en los Collecting Gravity en la edición número 9. No, hay diferentes clases para cada plano y división del plano de la naturaleza. Muchos no pueden ser reconocidos por los hombres y aquellos que pertenecen a nuestro plano no actúan en otro. Debe recordar también que estos planos de los que estamos hablando se interpenetran unos con otros. Las conversaciones sobre ocultismo registradas por Josh abarcan cerca de 50 páginas en el volumen 9 de los escritos coleccionados, con información importante y advertencias acerca de su pertinencia en lo referente a los fenómenos espiritistas. Al introducir el tema, el mismo estudiante hace un resumen de los hechos. Y este resumen también está en los Collecting Writing número 9. Y dice, un elemental es un centro de fuerza, sin inteligencia, sin carácter moral o tendencia, pero capaz de ser dirigido en sus movimientos por los pensamientos humanos, los cuales, conscientemente o no, pueden darles cualquier forma y hasta cierto punto inteligencia. En su forma más simple son visibles como una perturbación en un medio transparente, como el que sería producido por un pez de vidrio tan transparente que sería invisible, nadando a través del aire del cuarto y dejando tras de sí un débil resplandor como el que hace el aire caliente cuando se eleva de una estufa. Entonces, los elementales son centros de conciencia incipiente, ligados a un plano en específico. O sea que no hay un libre tránsito caótico entre planos, así como en el plano físico tenemos minerales, vegetales, etcétera, etcétera. Así existen clases especializadas de vida elemental, cada una adaptada a su densidad vibratoria y a su propio plano de existencia. Entonces, cuando dicen que muchos no pueden ser reconocidos por nosotros es porque no podemos percibirlos correctamente. Los distorsionamos con nuestra imaginación, por el miedo o por un simbolismo cultural o por lo que nos dicen los mitos, las tradiciones, etcétera. La clase elementales que se nos dice que más tiene que ver con nosotros corresponden a centros de energía, centros de fuerza que nosotros estamos guiando cuando pensamos y cuando también hacemos, por supuesto, movimientos corporales. Nosotros actuamos sobre ellos, les damos forma mediante emociones, mediante pensamientos, incluso hasta los pensamientos de lo que nosotros no tenemos algún registro, porque vino algo muy rapidito y a veces ni lo recordamos, eso queda todo asentado en la luz astral y tiene una energía. Son fuerzas muy difíciles de entender. Y en el momento en que se establece un contacto, que se establece un vínculo, se les está dando de comer, se les da luz, se les da energía. Y eso es lo que pasa cuando, lo que comentaba ahorita, que les ponen golosinas, que le ponen chucherías, que le ponen dulce o que los llaman para hacer algo, etc. Entonces, los elementales también son efectos que producen efectos. Son buenos o malos pensamientos emitidos que se van a cristalizar en la luz astral. Y allí van a estar hasta que sean atraídos por afinidad, por puestos en vibración. Cuando nosotros pensamos algo, dejamos algo y nos morimos,
dejamos eso impreso ahí en la luz astral para que cualquiera que tenga esa afinidad, esa vibración, pues lo puede tomar. Ahora, cuando nosotros volvemos a encarnar, ese elemental vuelve a su creador, que hemos sido nosotros, así sea otra personalidad, pero nosotros fuimos quien los creamos, así que vuelven y regresan con nosotros. Ahora, los elementales no imponen nuevas ideas, ellos no nos van a cambiar nuestro pensamiento, ellos no hacen eso. Ellos van a reforzar los hábitos, los pensamientos, las emociones, todo lo que nosotros ya tenemos, lo que ya existe. Sin embargo, podemos paralizarlo por la acción de efectos contrarios. Cuando yo cambio el pensamiento, pues ya no voy a traer estos elementales de baja vibración, sino que voy a traerlos de buena vibración. Entonces, los elementales también pueden invadir como una enfermedad. Por eso es que son tan peligrosos no solamente para nosotros, sino para todos en general. Al mismo tiempo, y aún se sigue manteniendo en secreto la clave del mundo elemental. No nos explican de una manera clara la forma en que obran. ¿Por qué? Por la inhabilidad que nosotros tenemos de comprender cosas que son pertenecientes a un mundo en el cual nosotros no estamos familiarizados. Además de que algunas mentes eh, inquisitivas o inclinadas a una tendencia en particular pueden usarlo, y de hecho lo hacen, usarlos de manera egoísta para un propósito personal y ocasionar resultados desfavorables para todos. Por eso es que se dice que esa clave se mantiene en secreto y es muy vigilada por el peligro y el riesgo que implica. Las escandas o las tendencias en vidas pasadas, me imagino que, o mejor hago la pregunta, ¿qué relación tiene la escanda con los elementales? Los escandas son elementales. De hecho, escanda tiene el prefijo scan, que quiere decir levantar. Entonces, ¿qué quiere decir? Levantar esos elementales que nosotros hemos dejado en otras encarnaciones, en diferentes planos. Porque recordemos que los escandas son 5 más los 2 que nos hablan los maestros, los que agregaron los maestros para hacer un completo de 7. Entonces, tenemos 5 escandas en todos nuestros planos. Tenemos escandas físicos, etéricos, mentales, kámicos, etc. Entonces, es casi que lo mismo. Los escandas están basados en los elementales que nosotros hemos sembrado. Son esas tendencias que nosotros mismos nos hemos heredado. Por eso es que los elementales es un tema tan complicado y va mucho más allá de lo que nos habló Paracelso, que nos dice Blavatsky que es correcta esa manera en que él los presenta, que es la manera en que los describe, porque fue la primera vez teóricamente o alquímicamente que se presenta, lo hizo Paracelso, que los dividió básicamente en esos 4 renglones, en fuego, aire, agua y tierra, y por eso la alquimia los describe de esa manera, activo elemento. Ellos no pueden actuar en otro, pero obran instintivamente y son incapaces de expresar o manifestarse por medio de cualquier otra sustancia que no sea su elemento. Entonces, va mucho más allá de hablar de hadas, elfos, gnomos, etcétera, etcétera. En teosofía nos hablan de 3 reinos, no nos hablan de hadas, etcétera, etcétera. Elfos, gnomos nos hablan de 3 reinos con diferentes gradaciones, diferentes jerarquías. Es un tema complicado. Eso es que el problema, y ha sido algo cultural y algo folclórico y de muchas tradiciones, y yo creo que de todos los pueblos y todas las civilizaciones, en haberle dado forma y personificar esos elementales. Entonces cuesta mucho erradicar ese pensamiento, porque es que estamos hablando de los elementales y tenemos siempre en la mente viendo algo que está volando, algo que se acerca, algo que viene, como algún tipo de entidad viviente, como decía aquí, que el maestro le dice, no es una entidad, ¿no? Presente, que son poderes, son fuerzas, son energía. Entonces están a nuestro alrededor, las creamos nosotros, las manejamos nosotros, y esos son los elementales. Están relacionados, están atados a nuestro ego de por sí, atados a nuestros escándalos. Blavatsky también nos aclara un poco más lo que también nos estaba diciendo aquí el autor, que los elementales no tienen forma. Y al tratar de describirlo,
¿Cómo son? Es mejor decir que son centros de fuerza que tienen deseos instintivos, pero ningún tipo de conciencia como nosotros la podemos imaginar, como nosotros lo podemos entender. Por lo tanto, los actos o lo que ellos hacen no son ni buenos ni son malos. Y nos dice ella también en conversaciones sobre ocultismo que la forma que es dada o asumida por cualquier elemental es siempre subjetiva. O sea, que es producida por la persona que lo ve, que está condicionada por su estado mental, por su creencia, y que también puede estar condicionada, podremos decirlo como por un egregor, por una impresión colectiva. Entonces, muchos individuos dan como resultado esa apropiación de una forma definida. Entonces dice que por eso es que también hay personas que lo ven siempre de una misma manera, porque ahí se ha creado un egregor con varias personas pensando en lo mismo. Arturo son los elementales que son llamados de alguna manera artificiales, porque ellos mantienen su energía mediante la constante absorción de vitalidad de la atmósfera que los está rodeando, de quien los está alimentando. Si ya no hay nadie que los alimente, que piense en ellos, agotan su energía etérica y mueren. La señora Blavatsky contaba una anécdota que ella en sus momentos, digamos, de pequeños descansos, se ponía a bordar. Y había un bordado que le daba muchísimo trabajo. Y un día, enojada, dijo, estos elementales en vez de complicarme me podrían ayudar. Y al otro día encontró la telita que ella estaba bordando hecha un desastre. O sea que ella pidió como que si la ayudaban, y si la quisieron ayudar no había inteligencia que guiara. Le quedó un desastre el bordado. Y así es, porque es que ellos siguen es una tónica, una vibración, no tienen, como dice Nelly, esa inteligencia para hacer el bordado, o sea, no están hechos para eso. Aunque sí tienen un tipo de inteligencia, porque ellos son los que crean las flores, crean el árbol, si hay un girasol, lo que sea, pero claro, necesitan un regente, alguien que los guíe. En ese caso, que los guíe, claro. Guiarlo. Por eso es que crean la flor, crean el árbol, etcétera, etcétera, porque hay un día Choham que le da las pautas, que le da el plano, que lo guía, lo va a hacer de este color, amarillo, marrón, de este tamaño, etcétera. Y ellos simplemente lo hacen, pero necesitan la guía. Y en ese caso, como dice Nelly, no tenían la guía. Pero quizás ella no está queriendo decir eso que tú acabas de decir ahorita. Los elementales, cuando no son usados de la manera adecuada, van a ser un desastre, que fue lo que le ocurrió a ella. Ella no pudo instruirlos, no pudo dirigirlos correctamente y cuando volvió le hicieron un desastre. Entonces, imagínense que eso es a nivel de algo tan sencillo como un trabajo de bordado que estaba haciendo ella, que no le iba a causar un mal a nadie. Pero el tratar de usar los elementales puede, como dijo Caro, tener ese riesgo de causar un daño a otras personas, a una comunidad. O sea, hablar de eso es inmensamente eh, grande, ¿no? El daño que puedan causar, ¿no? Al nivel que lo puedan usar. El término elementario es también introducido en la conversación. Y aquí bastará una pequeña nota aclaratoria para evitar la confusión que surge debido a la similitud de las palabras. Los elementarios, definidos aquí como cascarones o seres humanos medio muertos, son restos vivificados de personas muertas, galvanizados en una apariencia de vida por la presencia de un medio. Los elementales que entran dentro de ellos permiten a los cascarones producir los fenómenos de los cuartos de sesiones espiritistas. El tema será mencionado nuevamente en el capítulo 12. Entonces, los elementales, muchas personas los confunden con elementales. Entonces, los elementales, como nos dice aquí el texto, son cadáveres astrales de los que fueron hombres, que tarde o temprano se desintegrarán en sus elementos astrales. De igual forma como se desintegra el cuerpo físico, que regresa al origen, a donde pertenecía, así igualito los elementarios antes o después van a destruirse. Los elementarios son las almas desencarnadas de personas depravadas.
se forma una vez que la tríada superior ha abandonado esos cuerpos inferiores. Estas almas permanecen en sus envolturas camas rúpicas y son irresistiblemente atraídas a la Tierra en medio de elementos afines a su grosera naturaleza. Entonces, recordemos que cuando se da el proceso post-mortem, lo primero que perdemos es la tríada física, o sea, Chula Sharira, Linga Sharira y Prana. Nos quedan 4 principios, que es el cuaternario sobreviviente. O sea, se forman 2 duadas. La duada inferior formada por Kama y Manas inferior y la duada superior formada por Buddhi y Mana. Después que se pasa el proceso de Kama Loka, viene el proceso de gestación. La gestación se va solamente cuando gana la duada superior. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo siempre algo bueno, algo positivo que va a nutrir, que va a enriquecer ese. Pasamos al Devachan. Entonces, cuando pasamos al Devachan, ya esa tríada superior, Atma, Buddhi y Manas, con lo mejor de Manas inferior y con lo mejor de Kama, pasa al Devachan. Entonces, todo lo de baja vibración, todo lo malo que hicimos, que pensamos, etcétera, etcétera, o sea, todos nuestros deseos, emociones que están en Kama y los pensamientos de baja vibración que están en Manas inferior forman cascarón. Ese cascarón va a durar según el tiempo o la vitalidad que nosotros le hemos dado mientras estábamos vivos. Si dura mucho tiempo, se convierte en un elementario, que por eso nos dice que son las almas de las personas depravadas, o sea, que tuvieron unos deseos muy bajos, unos pensamientos muy malos. Entonces, eso dice también qué pasa con personas que han tenido vicios, etcétera, etcétera. Pues para cerrar, en cuanto a los elementales, pues recordemos que carecen de conciencia, no tienen nada espiritual, funcionan por memoria, por hábito, por impulso automático, y que claro que el uso de o su abuso, querer dominarlo, querer llamarlos, evocarlos, implica un riesgo psicológico y un riesgo kármico. Ellos densifican a Kama, confunden a Manas y retrasan la liberación y retrasan u obstruyen esa comunicación, esa intuición que podríamos tener. Con esto hemos terminado el capítulo y hemos terminado nuestra sesión de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia, por su aporte, por su energía, por sus comentarios y por estar aquí presente y por mantener vivo el estéreo. Muchísimas gracias.